Hola, bienvenidas, bienvenidos trabajadores, trabajadoras del conocimiento a Felicidad, Hábitos de Éxito, el canal creado por Javier, él es médico internista, y José Luis, que soy yo, ginecólogo, donde vamos a intentar enseñaros y aprender con vosotros todos aquellos hábitos que nos hagan ser más productivos, más felices. Entendido como felicidad, un concepto que aprendí en el podcast de Cristina Mitre, que es no preocuparse. Así que no es un tema mío, es un tema... Bueno, vamos a seguir hablando, estáis en las GTD y Bullet Journal Series, estamos aprendiendo a cómo aplicar dentro del Bullet Journal, cómo aunar el Bullet Journal y el GTD. Y hoy vamos a hablaros de una lista importantísima, que es la lista de proyectos, ¿no? Toda persona que quiera ser productiva, pues tiene que tener un listado de objetivos, de cosas que quiere conseguir. A mí me gusta mucho el concepto de José Miguel Bolívar, donde él habla de resultados, ¿no? David Allen hablaría más de proyecto, aquello que quiero conseguir, y José Miguel Bolívar hablaría más también de proyecto, porque bueno, José Miguel Bolívar tiene ¿cómo se llama? El Optimal App, ¿no? Que es una red de nodos de Optimal App, y que ellos tienen la formación oficial GTD en España. Bueno, vamos a dejar que haga una campana, él habla de resultados, ¿no? Entonces, la lista de proyectos, dice la guía oficial, tengo delante en este iPad, como veis, no he dejado el mundo digital, aunque tenga la base mía, sigue siendo analógica. Ellos hablan aquí en la guía oficial de todo aquello que será completado en 12 a 18 meses, ¿no? Quizás yo voy a un plazo más corto, pero bueno, está bien que ellos ponen una serie de referencias temporales. Os diré que yo no soy un experto en GTD, pero utilizo el GTD, ¿vale? Soy un mal alumno probablemente, pero un alumno obcecado, empeñado y cabezón, ¿vale? Y os lo diré lo de cabezón por la tierra donde estoy ahora, que tienen también fama de ser cabezones. Es una lista completa de todas las acciones que quieres conseguir, de todas las acciones, no, de todos los resultados que quieres tener ese tiempo, y la lista de proyectos tiene una cosa, y es que no contiene acciones. Cuidado con este concepto. Cuando te enseñan la metodología GTD, cuando te enseñan a ser productivo, te explican que una cosa son las acciones, cosas que se consiguen de un solo tirón, digamos, ¿no? De una sola vez, y los proyectos, que es todo aquel resultado que requiere más de una acción, ¿no? Eso serían los proyectos y las acciones. Entonces, claro, el cuerpo te pide, cuando empiezas a organizarte, pues imaginemos que tienes una aplicación digital llamada Todoist, y ahí dentro pues pones un proyecto, pues lo que te pide el cuerpo es poner dentro todas las acciones que puedas dentro, ¿no? Pues no, las acciones van en la lista de próximas acciones, que está ligada a los contextos, de tal forma que si tienes un proyecto que es viajar, pues a Londres, pues viajar a Londres probablemente tenga una acción que sea comprar los billetes. Comprar los billetes lo tendrás que ligar a el contexto ordenador, que es donde lo puedes hacer, pero en el supermercado no. Entonces el contexto, ¿me entendéis? Sería, cuando tenemos una lista de resultados, una lista de proyectos, me encanta, y esto lo descubrí con José Miguel Bolívar, que está libre de acciones. Son resultados que quiero obtener y ya está. Entonces, ¿dónde? Dice la guía oficial, una persona normalmente tendrá, lo digo para que si os pasa, que no os sintáis mal, entre 20 y 100 proyectos actualmente en marcha, entre 20 y 100. Entonces, ¿dónde ponemos los resultados que queremos obtener, los proyectos en el Bullet Journal? Pues es sencillísimo. Sabéis que en la organización mensual de cada mes, en el Bullet Journal, Ryder Carroll nos dice que pongamos a la izquierda la lista del mes, ¿no? La lista de números con el mes y la inicial del día, y ahí pongamos los eventos que están en el calendario. Este mes, el 14, tengo que ir a comer con Pepe, el 15 tengo una charla, el 16 tengo guardia, ¿vale? Y a la derecha él dice la lista de proyectos que quieres conseguir en ese mes. Yo no lo hago así. Creo que él dice que pongas el número del mes en los dos lados, ¿no? Pues si estamos en septiembre, pues poner septiembre y septiembre. Yo no hago así. Yo pongo a la izquierda septiembre y a la derecha proyectos o resultados, ¿vale? Y pongo no todos los resultados que yo quiero conseguir en ese mes, sino todos los proyectos míos que tengo en marcha. Y fijaos, según la guía oficial, que pueden ser incluso de 20 a 100. Los pongo ahí, ¿vale? Y a partir de ahí ya generaré las acciones pertinentes. Como no me queda sitio, porque tengo una hoja, las acciones ¿dónde van? En las próximas acciones, que ya en el vídeo oportuno os voy a poner cómo lo hago, ¿vale? Entonces, es fantástico porque lo ponemos ahí en la lista de proyectos, pero es que encima, y no os perdáis esto, la migración es vital para esto. ¿Qué ocurre? Que si tú tienes una aplicación digital o una libreta donde te has apuntado las próximas acciones, pues resulta que pues ahí lo tienes y tiene riesgos de que fosilizarse, quedarse ahí ad eternum y que no le hagamos mucho caso. En cambio, en el Bullet Journal, como cuando acaba el mes, tienes que migrar las tareas
que no hayas completado. En el calendario, pues aquello, lo que se ha completado y lo que no ha sido, pues el calendario poco tienes que migrar porque son citas objetivas que tienen una fecha, ¿no? Pero a lo mejor tienes que apuntar lo que hiciste, dónde estuviste, etcétera. Pero la lista de proyectos la tienes que migrar al mes siguiente, con lo cual la migración mensual es un momento fantástico para poder actualizar tu lista de proyectos y saber lo que está activo, lo que no está activo, ese gustazo de tachar lo que has anulado o lo que simplemente has completado o lo que postergas a la lista algún día quizás, etcétera, 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 ¿no? Entonces, la migración mensual es fantástica para tener organizado tu lista de proyectos, así que ¿cómo hago yo la lista de proyectos en el Bullet Journal? Simplemente la pongo en la lista de proyectos que tengo que conseguir ese mes. Os digo dónde estoy antes de despedirme. Esto es la plaza del Ayuntamiento de Teruel, por eso os decía lo de obcecarse, y que eso sí, podré o no conseguir los resultados, pero en obcecación y en perseverancia no me va a ganar nadie. Un saludo y hasta el próximo programa. Chao, chao.